Hola a todos y todas, la idea de este video es poder compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas al recorrido por este laboratorio. Bueno, uno de los ejes para empezar, digamos, esta reflexión que yo tomé tiene que ver con los objetos seleccionados y los criterios utilizados a la hora de seleccionar objetos. Partiendo un poco del ejercicio que hicimos en la primera parada y luego cuando ya tuvimos que ponerlo en práctica para nuestro propio montaje, para nuestra selección de objetos en la parada 3, ¿no es cierto? Bueno, por un lado, me parece importante destacar como una característica, pensando, digamos, qué cosas como docentes nosotros ya traemos o traíamos en relación a esto de docentes curadores, porque vimos justamente que hay muchas semejanzas, que se puede hacer una analogía y que en tanto como docentes realizamos, digamos, un trabajo de curadores permanente y que quizás era algo que no lo sabíamos o no lo sabíamos de manera consciente. O sea, constantemente nosotros estamos seleccionando, catalogando, clasificando, buscando materiales, pensando cómo los vamos a presentar, de qué manera para nuestras clases. Quizás no teníamos eso en cuenta, digamos, de una manera consciente y sucede por ahí a la hora de elegir que los criterios que utilizamos quizás no los tenemos del todo claro o especificados. Creo que fue una de las cosas que pudimos ir viendo y aprendiendo también, ¿no? A partir de la propia experiencia de nosotros a la hora de transitar y de recorrer una parada, cuáles eran los primeros objetos que elegíamos, a dónde íbamos, por qué. Y después que tenemos en cuenta a la hora nosotros de elegir un objeto que vamos a mostrar o que vamos a presentar. Entonces en ese sentido también me parece importante destacar algo que trabajamos en uno de los seminarios anteriores, que era esta cuestión de la fascinación técnica, ¿no? De cómo muchas veces creo que nos dejamos llevar por la apariencia, por decirlo de alguna manera, por aquello estético, por aquello que deslumbra o que muchas veces está relacionado con pensar en contenidos más actuales o en aplicaciones más actuales, es decir, bueno, utilizar redes sociales y que muchas veces los criterios terminan quedando como reducidos a pensar, bueno, una manera de atraer a los estudiantes, de que se enganchen, por medio, digamos, de algo que a ellos les resulte familiar o de algo que manejen a diario, porque sabemos, digamos, que los chicos constantemente están con celulares, manejan las redes sociales y que por ahí, digamos, pasamos de largo, perdemos de vista pensar, digamos, la rigurosidad científica de aquello que elegimos y presentamos, las fuentes, digamos, de dónde salen, poder fijarnos si es un objeto que está diseñado, digamos, para ser trabajado en un ámbito educativo o no, cuál es la intención, cuál es la finalidad de ese objeto. Por último, tratando de articular un poco algunas de estas cuestiones que ya vengo planteando, bueno, en torno a la consigna de reflexión y de más específicamente el proyecto curatorial que realizamos en la parada anterior, bueno, en primer lugar destacar esto de cómo poder llevarlo a la práctica nos permitió darnos cuenta de aquellas cosas que nos faltaban, por decir en cierta manera, ¿no? O sea, de pensar más allá de elegir, de buscar, de montar incluso, porque quizás eso también lo hacemos, ¿no? O sea, cuando planificamos una clase, cuando pensamos qué objetos llevamos, imágenes o llevamos algún otro recurso, llevamos un video, qué vamos a mostrar primero, qué vamos a mostrar después, cómo, por qué, las actividades, las consignas, antes o después, qué pretendemos que los estudiantes hagan con eso. A lo que se sumó, creo que esto como nuevo que veíamos también en las conceptualizaciones, que tiene que ver con la narración.
con un montaje que no es un montaje al azar, no es algo arbitrario, sino que se trata también, o sea, de una disposición que armamos cuidadosamente en torno a lo que queremos mostrar, a lo que queremos narrar y cómo esos objetos también van a ir dialogando entre sí. Entonces, por un lado, hay un sentido que nosotros le otorgamos a esos objetos y a cómo se van a relacionar y atendiendo a lo que nosotros queremos contar, digamos, de alguna manera. Y hay otra parte, digamos, que tiene que ver con los estudiantes en este caso, que es cómo ellos leen, por decirlo de alguna manera, siguiendo, digamos, con esta metáfora de la narración, del contar, cómo van a leer ese montaje que nosotros les estamos presentando, cobrando de nuevos significados, o dotando, perdón, de nuevos significados a esos objetos, de relaciones que a lo mejor nosotros no habíamos pensado, o sea, nuevas relaciones, nuevas maneras de asociar esos objetos. En ese sentido, bueno, me pareció, digamos, una práctica súper interesante, porque además tiene que ver con algo que es muy subjetivo, de tanto la elección de los objetos, o sea, es muy difícil que se repitan en las distintas producciones que vimos de los otros compañeros. También podemos ver, bueno, desde temáticas muy diversas y también la selección de los objetos como decisiones, ¿no?, que son muy personales, que son muy subjetivas y que presentan un determinado tema, un determinado contenido de una manera muy específica y muy particular. Por otro lado, también cobra una especial importancia la manera en cómo se presentan distribuidos en el espacio y cómo, al ser, digamos, un trabajo de curaduría digital, la navegabilidad por ese espacio. En el caso de mi proyecto en particular tenía que ver con el género policial, entonces ya de por sí el tema planteaba o fue pensado, digamos, como una forma de navegarlo a modo de detectives, de poder ir siguiendo las pistas, de poder ir encontrando, digamos, esas pistas. Entonces, en ese sentido, también una de las decisiones fue el evitar indicaciones, ¿no? Algo que me costó un montón, que me resultó difícil porque todo el tiempo sentía como esa necesidad de intervenir, de hacer aclaraciones, explicaciones, de indicar por dónde ir, qué tenían que hacer, si incluía actividades o no, consignas o no, bueno, poder alejarme un poco de eso, que fueran los estudiantes los propios protagonistas y los que pudieran ir haciendo su recorrido, armando su recorrido, explorando, buscando y dotando de significado a todos aquellos objetos que yo les había puesto sobre la mesa, considerando todos aquellos conceptos en torno a la curaduría que fuimos viendo a lo largo de este laboratorio.